Génesis 15 dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer, de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros, en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, pero hasta entonces no habrá llegado a su colmo, perdón, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo unas densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los quenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. ¿Ok? Ese es nuestro texto para el día de hoy. Si alguien quiere colocar un título, pueden colocarle la prueba de la duda. La prueba de la duda. ¿Por qué? Porque básicamente hemos estado viendo a Abraham durante ya varias pruebas en todas las semanas pasadas. Por ejemplo, la semana pasada lo vimos en una prueba de prosperidad. Lo vimos delante de tanta prosperidad y vimos cómo es que iba a reaccionar. ¿Iba a seguir a Dios o iba a seguir a la prosperidad? ¿Sí? Semanas atrás lo vimos en una prueba de guerra, antes en una prueba familiar. Entonces hemos estado viendo prueba tras prueba de parte de Abraham, ¿no? Y el día de hoy toca una prueba específica, la prueba de la duda. Ahora es bien probable que alguno de ustedes esté pasando por una de esas pruebas el día de hoy. Y si no, es muy seguro que nosotros la vamos a pasar, ¿sí? Porque tengo que preguntarles algo. Pregunta, ustedes, ¿alguna vez han sido tentados a dudar en Dios, a dudar de Dios? ¿Alguna vez han sido tentados a dudar de Dios? Porque lo más probable es que sí, como ahorita colocó nuestro hermano Vite, ¿no? Somos tentados de forma constante. Más bien la pregunta debería de ser, ¿hay alguien que no lo haya sido? Porque en verdad esto sucede de forma constante, todo el tiempo, ¿no? Esta es la tentación principal con la que obra Satanás. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el jardín del Edén, cuando tentó a Eva, le dijo, con que Dios les ha dicho. Ella estaba tentando diciendo, no le creas a Dios. ¿Qué es lo que ha dicho él? Tienes que dudar de sus palabras, ¿no?
Y si funcionó en ese momento donde estaban en la perfección Adán y Eva, entonces ¿cuánto más funciona el día de hoy? Satanás nos tienta haciéndonos dudar de Dios, de su bondad, de su provisión, de su cuidado, de su presencia. Y por eso en ocasiones pensamos nosotros que estamos solos. Por eso en ocasiones pensamos nosotros que no tenemos lo suficiente en nuestra vida, ¿sí? Por eso en ocasiones pensamos nosotros que estamos ¿se acuerdan ustedes de la historia de Elías? Como Elías entre un pueblo que no conoce a Dios, los únicos, ¿sí? Y eso de tipo de dudas nos suceden a todos. Entonces, deberíamos de considerar este tema como un tema importante, hermanos, ¿sí? Ahora, quizás es más sorprendente que luego esas dudas suceden después de que uno ha estado en las alturas espirituales más grandes de su vida. ¿Ok? Déjenme explicarles esta idea. Básicamente es que luego nos suceden este tipo de dudas cuando nosotros nos sentíamos fuertes, cuando nosotros estábamos bien, cuando pensábamos, está nuestra relación con Dios en un buen lugar, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el profeta Elías. ¿Ustedes recuerdan su historia? Si no la conocen, no se preocupen, pueden checarla después en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, ¿va? Y básicamente lo que sucedió con este profeta es que en un momento, un día, él se encontraba en un punto muy alto espiritualmente y estaba exponiendo a todos los profetas de un Dios falso llamado Baal. Estaba exponiendo el poder de Dios y estaba obrando de una forma grande, mostrando que Dios es el único verdadero. ¿Ok? Entonces estaba firme, estaba bien. Y tan solamente unos momentos después se encuentra desesperado, huyendo porque lo están persiguiendo a muerte y está tan deprimido que estaba orando que pudiera morir él, ¿sí? Entonces notan, a veces sucede que pasa así para nosotros. Estamos en un lugar espiritual muy bueno y de repente, inmediatamente después, se nos llena el mundo de dificultades o a través de incluso pequeñas dificultades, se nos llena nuestro ser de dudas. Y es lo que estamos viendo aquí. En este caso, al principio de Génesis 15, nosotros estamos viendo a Abraham que ha tenido un éxito bastante grande. Dice, después de estas cosas, el versículo 1, después de estas cosas, ¿qué cosas? Las dos pruebas que había tenido justo en el capítulo pasado, que si ustedes recuerdan, fueron pruebas que él salió exitoso. Él tuvo una prueba de guerra, fue probado físicamente, fue probada su valentía, fue probado su coraje, y él fue y lo cumplió con éxito, rescatando a su sobrino Lot, ¿sí? Después de eso, pasó por una prueba de prosperidad. ¿Por qué? Porque se le estaba entregando a él, básicamente tenía en sus manos el poder tener toda la tierra prometida en ese momento, de una forma que Dios no quería. Ojo, ¿sí? Tendría que él haber dejado una promesa que le hizo a Dios de que no iba a tomar la tierra para sí mismo. Y entonces lo que hace él es que resiste esa tentación de convertirse en el rey de toda la tierra de Canaán, tomando esta tierra por su propia fuerza. Y entonces tiene éxito. Entonces podía parecer que todo iba a estar bien, que estaría fuerte, que estaría confiado, pero en ese momento el Señor se acerca a Abraham con las palabras del versículo 1. Y entonces se revela qué es lo que había en el interior de Abraham. Y se revela que había una duda tremenda en su ser. ¿Sí? Abraham le dijo, versículo 2, chequen el versículo 2. Abraham dijo, oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Sus notan? Ahí se muestra lo que había en el interior de Abraham. Había duda, porque en ese momento la promesa de Dios se veía muy lejana. En ese momento Lot, que era su sobrino, se había ido de vuelta a Sodoma, seguía sin tener hijo, Abraham, y no tenía tampoco la tierra. Y el único que podía heredar sus pertenencias de Abraham
era uno de los siervos de su casa, que se llamaba Eliezer, ¿sí? Entonces, en ese momento, él estaba diciendo, no se está cumpliendo la promesa de Dios. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué tanto más tengo que esperar? ¿O por qué está abandonando Dios esto? ¿No? Y entonces, aquí, lo bueno de todo esto es que Dios ya sabía eso y Dios ya estaba obrando para afirmar la fe de Abraham. Por eso, las palabras del versículo 1 nos muestran el propósito de todo el pasaje. Este versículo 1 es lo que podría ser el centro de este pasaje. Chequen lo que dice el versículo 1. Versículo 1 decía, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, aquí es donde quiero que destaquen, sobre todo, ¿no? Se acercó Dios, él, por su iniciativa, y dijo, no temas, Abraham, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. ¿Ok? Entonces, si notan, Dios ya sabía las dudas que había en Abraham. ¿Por qué él va y responde específicamente esas dudas? Le dice, como diciendo, yo ya sé que tienes temor en ti, así que mi palabra es, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande, ¿no? Esta ocasión es la primera vez que aparece en toda la Biblia la frase, no temas. Es una de las frases más importantes en toda la Biblia, porque aparece de forma constante, desde Génesis hasta Apocalipsis. En este mismo mensaje, perdón, es el que se le dice a Isaac, es el que se le dice a Jacob, los descendientes de Abraham, y es el mismo mensaje que Dios le está diciendo a su pueblo aún el día de hoy, incluido a ti y a mí. Dios nos promete de forma constante que no hay nada que temer. Dios nos reconforta y nos ayuda en la duda. Y cuando tenemos miedo de lo que vendrá, cuando pensamos que todo lo bueno se ha quedado atrás o cuando nos sentimos solos, la palabra que tenemos que escuchar es la misma hoy que hace 4000 años. Es no temas, ¿sí? Dice Dios, no temas. ¿Por qué? Porque yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Las palabras, nosotros no tenemos que temer, porque Dios es aquel que está con nosotros. Abraham no tenía que temer, porque Dios era aquel que estaba con él. Es aquel que lo defendía, es aquel que trabajaba como un escudo constante para que verdaderos males nunca lleguen, ni a Abraham ni a nosotros. ¿Sí? Eso es bien importante, hermanos. Dios en ningún momento nos promete que no sufriremos, pero sí nos promete que vamos a ser cuidados por Él. Y aún en ese sufrimiento Él está obrando como un escudo para protegernos, de no alejarnos de Él. Aún en las dificultades Él está obrando como un escudo de forma constante y nos quiere dar una recompensa extremadamente grande. ¿Sí? Que aquí no viene clara cuál es en este versículo, pero se desarrolla después. Es el cumplimiento de todas las cosas que Él promete. Todo lo que nos ha dicho en la palabra, que es una recompensa, se nos va a entregar. Y la primera de esas recompensas es que Dios nos entrega a sí mismo. En otras palabras, Él se da a ti como un padre, se da a ti como un amigo, se da a ti como tu mayor tesoro. Y eso es lo mejor que puede suceder, ¿sí? Por eso en la vida eterna, lo que más vamos a estar valorando nosotros es poder ver cara a Dios. Y esa recompensa es la que Dios quiere darnos. Entonces tenemos una recompensa enorme y tenemos un cuidado constante todo el tiempo, tú y yo. Por eso tenemos que recibir esta palabra. Y eso es lo que hace que no tengamos temor el día de hoy. Esta es la palabra que Dios le dio a Abraham y es la misma palabra que Dios nos da a nosotros. ¿Ok? Ahora, tengo que ser bien claro eso. Es una palabra que Dios le dio a Abraham. ¿Ok? Cuando leen este pasaje, tienen que leer algo que se le dio a Abraham, pero también quiero que noten que esta misma palabra se nos da a nosotros en muchos otros pasajes. Por ejemplo, si pueden acérquense a Hebreos capítulo 13,
Hebreos capítulo 13. Vite, no te preocupes, estamos en Génesis 15. Génesis 15 es donde nos encontramos como nuestro texto base. Y ahorita les estoy diciendo, vamos a Hebreos 13. Hebreos 13 va. Y le dice Sapi, versículo favorito, qué bueno Jesús, que también es un versículo que habla de esto mismo, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Qué buen versículo. Sí, pueden anótenlo también ahí. Pero bueno, el que les iba a dar yo es Hebreos 13, versículos 5 y 6, ¿no? Porque está en el Nuevo Testamento, muy claramente está dirigido a la iglesia, y ahí podemos observar entonces que también eso viene a nosotros, ¿no? Noten, en este versículo, a partir de la mitad del 5, noten, él mismo, Dios, ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Está diciendo, Dios nos prometió a nosotros, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo constantemente, para siempre. Voy a estar cuidando de ti, nunca te va a tocar ningún mal, ¿sí? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, no sé si se acuerdan ustedes, digo, me estoy saliendo un poquito del bosquejo, pero no sé si se acuerdan ustedes que básicamente él dijo que por qué Dios lo había desamparado, ¿sí? Él lo dijo para que tú y yo nunca lo tengamos que decir. Él lo dijo porque él fue el que sufrió esa separación de Dios, esa ira de Dios, para que tú y yo no la tengamos nunca, ¿sí? Entonces tenemos que escuchar este tipo de promesas y decir, ciertamente Dios nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Él está conmigo todo el tiempo. Él es mi pastor, Él es mi Señor, de forma constante me está guiando, ¿sí? Y dice el versículo 6, de manera que decimos nosotros confiadamente, si creemos estas palabras, decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Sí? Entonces, otra vez, Dios no nos ha prometido que no sufriremos, pero sí nos ha prometido que podemos tener seguridad en todo si escuchamos sus promesas. Es el punto central del día de hoy. Dios nos ha prometido que podemos tener seguridad en todo si escuchamos sus promesas. Tenemos que aprender a confiar en ellas. ¿Sí? Voy a ponerles esto en escrito también para que lo tengan. Está. Dios nos ha prometido que podemos tener seguridad en todo si escuchamos sus promesas. Tenemos que aprender a confiar en ellas. ¿Va? Entonces, ¿cómo llega esta seguridad? Vamos a verla el día de hoy a través de tres pasos. Tres pasos que se nos modelan a través de Abraham. Entonces, Abraham es un modelo de cómo es que tenemos que actuar tú y yo en tres pasos. ¿Ok? Primer paso, si tú tienes una duda el día de hoy, si tú estás pensando, ¿qué está sucediendo en mi vida? Lo primero que tienes que hacer es traer tus dudas delante de Dios. ¿Sí? Tenemos que traer nuestras dudas delante de Dios. Es lo que hizo Abraham. Chequen el versículo 2. Versículo 2. Abraham dijo, oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Ok? Quiero que noten, lo peor que puede suceder en un momento de duda es que nos lo guardemos dentro de nosotros. Lo peor que puede suceder es que pretendamos delante de todos que todo está bien. Y ojo, eso puede suceder aún con nosotros mismos. Nosotros decir, no pasa nada, todo está bien, mi relación con Dios está bien, todo está yendo de la forma en la que debería. Y sabiendo eso en el interior de nuestro corazón que en verdad sí está pasando algo. A veces se nos hace bien, bien difícil, hermanos, aceptar que estamos fallando nosotros. Se nos hace bien difícil aceptar que estamos fallando en confiar en Dios. En ocasiones porque decimos nosotros, porque eso está mal. Eso es un pecado, es algo que no debería suceder conmigo, ¿no? Entonces no quiero admitir que me está pasando. O aún más, porque decimos, ¿quién puede dudar en Dios? ¿Quién puede ser tan incrédulo, no?
Y entonces empezamos a pensar dentro de nosotros, yo no puedo admitir que el día de hoy estoy teniendo una duda acerca de Dios. Y ahora, yo no quiero decirles que dudar no es un pecado, porque yo creo que lo es, ¿sí? Este, También creo que es un pecado que cometo bastante. Ojo, para que no piensen que estoy pensando nada más es un pecado que otros cometen. No, más bien estoy seguro que es un pecado, pero por lo mismo no puedo decir que no lo es. Hay muchas personas que les gusta decir simplemente, no te preocupes, ese dudar es normal, no es un pecado, no está mal. Eso no es cierto, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que sí es un pecado y que por lo mismo, si no confieso ese pecado, no va a ser limpiado. Si no admito que está mal y no lo traigo delante de Dios, no voy a poder ser libre de esa duda. Porque, como dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, para poder ser limpiados de los pecados, lo que tiene que suceder es que los tenemos que confesar, primero que nada. Lo primero que tiene que suceder es que los tenemos que confesar y tenemos que depender de Cristo, que es aquel que puede quitarnos toda la culpa y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que acercarnos con esas dudas y decirle a Dios, yo sé que mis dudas están mal, ¿sí? Quiero colocarlas delante de ti, porque eso es lo que tenemos que hacer con los pecados. Dice el versículo, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces noten, solo si confesamos, se puede ir cualquier culpa, se puede ir cualquier pecado y ser limpiado. En este caso, por ejemplo, la duda, ¿sí? Entonces, los pensamientos de duda, las tentaciones, los pecados están mejor siendo traídos delante de nuestro Dios, que es lleno de gracia, que escondidos en nuestro corazón. A Dios no le impactan nunca qué es lo que estás pensando, porque Él ya lo sabe. Él conoce cada uno de los pensamientos del hombre y aún así nos está recibiendo. Aún así Él nos llama y nos dice, acérquense y traigan sus dudas delante de mí. ¿Sí? Entonces, tenemos que acercarnos, tenemos que dejárselas ahí, decirle, confesarle absolutamente cada uno de nuestros pecados, de los que estamos conscientes. ¿Sí? Ahora, unida a esa razón de por qué tenemos que acercarnos y traer esto delante de Dios, quiero que le agreguemos otra razón más, ¿sí? No solamente es porque Él es el que nos puede limpiar de los pecados, sino también quiero que noten que justo en un momento de duda, lo que necesitamos es de compañía. Cuando tú estás dudando algo, cuando estás pasando por una dificultad en tu vida y empiezas a sentirte decaído, lo que necesitas también es compañía. Y no hay mejor acompañante que nuestro Dios. Por eso también tenemos que traerlo delante de Él. Ojo, siempre es bueno en un momento de duda tener amigos, tener líderes espirituales, tener alguna persona que sea madura y sabia en la fe, porque necesitamos a personas que nos hablen con la voz de Dios a nuestras vidas. Pero nunca tenemos que olvidar que no es por su compañía que vamos a mejorar, sino por la compañía de nuestro Dios. Nos acercamos a todos sus amigos cristianos, a esos líderes espirituales, pero porque también sabemos que donde dos personas están juntas, ahí también está nuestro Dios, ¿sí? Entonces queremos la compañía de nuestro Dios a solas y queremos la compañía de nuestro Dios acompañados de otros cristianos. Y esto también nos ayuda a estar lidiando con esas dudas. Y también podemos confesar libremente. Obviamente ahí tienen que conocer a sus amigos y saber en quién pueden confiar, pero también ahí es recomendable, sepan que pueden confiar en una persona, sepan que esa persona los va a corregir y eso no está mal, sepan que eso es exactamente lo que se necesita. Esa persona también va a llorar con ustedes, esa persona también va a estar feliz, feliz y salen ustedes de eso y están alegres, pero necesitan también a personas que los acompañen en estas dificultades, ¿ok? Y ahora, una última cosita que me gustaría decir al respecto de esto, de traer nuestras dudas delante de Dios, es que tenemos que considerar que cuando traigamos estas dudas,
va a suceder que Dios nos va a mostrar que tenemos dos clases de dudas. Dos clases de dudas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas dudas? Por un lado tenemos dudas necias, o sea, dudas que hablan de lo necios que somos nosotros, lo incrédulos que somos, lo alejados que podemos estar de Dios, y dudas piadosas, dudas que podemos tener que estén alineadas a los propósitos de Dios. ¿Ok? Podemos tener esas dos clases de dudas. En ocasiones, estas dudas buenas y estas dudas malas pueden estar entremezcladas, ¿sí? Y en otras ocasiones no. Y tenemos que aprender nosotros que cuando nos acercamos a Dios, vamos a tener que admitir exactamente cuáles de nuestras dudas son necias, ¿sí? Vamos a tener que admitir eso. Vamos a tener que admitir escuchando la palabra de Dios que nos ayuda a entender qué dudas son cuál, que tenemos que batallar estas dudas necias. Les voy a dar un ejemplo con las dudas de Abraham. Porque aquí en el pasaje no nos hace claro, pero puede ser que sus dudas de Abraham, estas dudas que están aquí ambiguas, fueran por uno de dos lugares. Quizás eran dudas piadosas, donde Abraham estaba diciéndose, ¿cuándo se cumplirá la promesa de Dios? Y así se verá que Dios es fiel. O, ¿cómo bendecirá Dios a todas las naciones? Porque Dios dijo que iba a bendecir a las naciones a través de mi descendencia. Entonces, ¿cuándo llegará esa bendición a las naciones? ¿Cómo dará Dios la simiente de Génesis 3:15, que se suponía que iba a ser uno de los descendientes de Abraham, ¿no? Entonces, ¿cómo dará Dios la simiente que acabará con la serpiente si yo todavía no tengo un hijo? ¿Sí? Entonces, podría ser eso, podría ser que Abraham estaba pensando en estos propósitos de Dios y estaba diciendo cuándo se cumplirán las promesas de Dios, ¿no? O del otro lado, podría ser que Abraham estaba teniendo dudas necias. Quizás estaba diciendo, ¿cómo dejaré mi herencia a alguien que no es mi hijo? ¿O cómo es que seré feliz si no puedo tener un hijo? ¿Sí? Entonces, si notan, hay una diferencia muy grande entre estas dos dudas. De un lado está hablando de cuándo se cumplirán los planes de Dios. Del otro lado está diciendo cuándo se cumplirán mis planes, lo que yo quiero. ¿Sí? Y ojo, nosotros no podemos saber en verdad qué clase de dudas estaba teniendo Abraham al inicio de este capítulo, ¿sí? Algunos pastores y comentaristas, por ejemplo, les gusta decir que las dudas de Abraham eran piadosas, que eran más de este lado, ¿no? Pero el pasaje no nos deja claro eso. Lo que sí nos ayuda a ver es que tenemos que pensar qué clase de dudas tenemos. Tenemos que preguntarnos si en nuestras dudas estamos buscando lo que desea nuestro corazón o estamos buscando lo que desea el corazón de Dios. Tenemos que preguntarnos si en nuestras dudas estamos queriendo avanzar el reino de Dios o estamos avanzando nuestro propio reino. Si en nuestras dudas estamos pensando sobre ser fieles a Dios o estamos pensando sobre nuestra comodidad. ¿Sí? Entonces, examínense, piensen en sus dudas, a través de la palabra vean cuáles son las que van bien y cuáles las que no, ¿no? Las que van bien, que sean fortalecidas, que sigan ahí y que tengan una seguridad, ¿sí? Y las que están mal, las que están alejadas, que sean corregidas, que sean transformadas y que Dios les dé la vuelta, ¿ok? Ahora, después de que traen sus dudas delante de Dios y las examinan con la palabra, no nos tenemos que quedar ahí, sino que tenemos que ir a un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Escuchar las promesas de Dios. Entonces, segundo paso, escuchar las promesas de Dios. Porque la forma en la que Dios le responde a Abraham es una que es muy sencilla. Abraham duda y Dios confirma su promesa. Dios le reitera la promesa que le hizo hace unos capítulos, en el capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Sí? Solo que ahora la hace todavía más clara. Entonces, chequen, versículo 4, Dios le dice a Abraham, versículo 4, pero la palabra del Señor vino a él, diciendo, tu heredero
no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Entonces noten que la promesa ya se le había dado Dios. La palabra ya se la había dado, pero Dios no tiene ningún problema en repetirla. ¿Sí? Eso se los digo porque eso también pasa con nosotros, ¿no? A nosotros ya nos dio la palabra que nos da seguridad. Nosotros ya tenemos la respuesta. Dios, sin embargo, es tan misericordioso, tan lleno de gracia, que en este momento de debilidad, donde tú ya te sabes la respuesta, va y regresa con la respuesta y te la presenta otra vez a través de la palabra. Y por eso en la palabra de Dios, la Biblia, tenemos de forma repetida una y otra vez, el actuar de nuestro Dios. ¿Cómo es que es Él? Porque Él se acomoda a la debilidad como de Abraham, como la nuestra, y nos reitera de forma constante sus promesas. Y lo repite una y otra vez. Eso debería enseñarnos a nosotros también cómo obrar con otras personas, ¿no? Quizás una persona lleva, tiene una duda, que ya sabe la respuesta. ¿Cómo te acercas a Él? Te acercas con paciencia, te acercas con amor. Se la repites una vez, si la repites otra vez. Si está sucediendo demasiado seguido, ya lo empiezas a corregir, pero de todos modos lo haces con paciencia, porque así lo hace nuestro Dios, ¿no? Se acerca y se acomoda a nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia, ¿no? Entonces se acerca a Él y le dice que tendría un hijo conforme a sus propias entrañas. En este caso, le está diciendo básicamente que va a tener un hijo que va a ser suyo, Abraham, ¿sí? Y luego lo lleva afuera y le reitera lo grande que sería su descendencia a través de una imagen. Le dice a Abraham, mira las estrellas. Ahora, quiero que noten esto, que nos muestra también que Dios tiene múltiples formas de recordarnos su bondad, su sabiduría y su amor. Y una de esas formas es a través de la naturaleza. Dios va y dice, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y entonces Abraham se acerca y observa la paz y la inmensidad del espacio. Observa cómo es que todo está tranquilo allá arriba, alejado de todas las preocupaciones de los hombres. Observa cómo es que todo está en control, ¿sí? Y entonces, este, observa que es apropiado mirar al cielo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Dios. Ahí es donde está la respuesta de absolutamente todo. Nosotros podemos mirar también y decir, ¿sabes qué? Así como todas esas múltiples galaxias y esas estrellas están en control, nuestro Dios también está en control de nuestra vida, ¿sí? Pero ahora no se queda ahí él, ¿no? Dios le dice, cuéntalas, si te es posible contarlas. Y así será su descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque tendrá una descendencia innumerable y podría ser recordado de eso con seguridad a través de ver las estrellas. Cada una de ellas, de las estrellas, había sido hecho por la mano de Dios, de la nada. Y si Dios hizo eso, también podía levantar un hijo para Abraham en su debilidad. También podía proveerle de esa descendencia tan grande. Entonces, el propósito de Dios específicamente era, mira las estrellas, porque en la multitud de ellas puedes observar que yo también puedo crear una multitud de gente que venga de ti. ¿Sí? No hay nada imposible para Dios. Y eso lo podemos observar al ver las estrellas. ¿Sí? Por ejemplo, Jeremías, el profeta, unos siglos después dijo, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Entonces, si notan, en las estrellas se ve su gran poder de Dios, se ve su brazo extendido y se nota, nada es imposible para Dios. Y a través de eso sabía Abraham, va a poder tener esa descendencia. Nosotros necesitamos unas palabras de aliento similares a estas. Necesitamos ir y acercarnos a Dios porque Él es el que nos puede dar estas palabras de aliento.
y reafirmar que podemos confiar completamente en Él. Así que ahí lo que tenemos que hacer es que tenemos que escuchar las promesas. Son muchas, de seguridad, de bienestar, de bienaventuranza, para ti y para mí, para sus hijos. ¿Sí? Y después de eso, tenemos que hacer un tercer paso. Tercer paso y último paso. Creer en las promesas de Dios. Creer en las promesas de Dios. Y es donde tenemos que actuar tú y yo, más que en todas las demás, yo creo. Dice el versículo 6. Versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Ok? Pero noten cómo es que fue algo tan sencillo, lo que cambió todas las dudas de Abraham. Quiero que noten eso en verdad, ¿sí? Porque fuera nada había cambiado. La situación de Abraham seguía siendo exactamente la misma por fuera, ¿sí? Pero por dentro todo era diferente. Y es lo que tiene que pasar con nosotros. A veces queremos que sea al revés, hermanos. Queremos nosotros que todo lo que cambie sea lo externo, aunque no haya ningún cambio en nuestro interior. Decimos a la persona que nos da unas palabras de las promesas de Dios, decimos, gracias por las palabras, pero ahora necesito una verdadera ayuda. Ahora tenemos que darnos cuenta, esa no es la forma en la que está obrando Dios, ¿sí? Tenemos que aprender nosotros de Abraham y ver que, en este caso, él aquí no tenía descendencia, aquí no tenía tierra, y aún así, en este momento, Abraham estuvo bien. Y por eso Dios declaró, se le reconoció por justicia, ¿sí? Lo que hizo estaba bien. Lo que hizo era exactamente la respuesta que tenía que estar dando. Por eso este último paso es tan necesario y es el paso que a veces se nos olvida más, ¿sí? Este, yo sé que lo han experimentado y yo lo he experimentado, que es básicamente escuchamos todo lo que Dios promete, todo el bienestar, todo el cuidado de parte de Dios, su presencia que está con nosotros. Escuchamos que Él está de forma constante como un pastor con su oveja, aún en las partes malas, acompañándolo y defendiéndolo. Y nuestra respuesta es más bien una de, pero tiene que haber una solución más, ¿no? Tiene que haber un secreto ahí. No puede ser la respuesta nada más que Dios nos diga, no temas, y ya. Pero eso es lo que está aquí, es lo que está aquí. Y si ustedes ven la Biblia, de forma constante aparece así. De forma constante Él muestra eso. Cuando Jesucristo estaba hablando en el Sermón de las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 y 6 y 7, pero el 6 específico, Él dice, ustedes confíen, no teman por qué es lo que comerán, qué es lo que vestirán, vean más bien las aves y vean que Dios las cuida y que eso les traiga a ustedes de seguridad. ¿Sí? Aquí es lo que está sucediendo. Entonces, este último paso es extremadamente importante porque si no creemos las palabras, vamos a seguir decaídos, vamos a seguir fáciles de quebrantar. Entonces tenemos que escuchar, entender y creer las palabras de Dios. ¿Ok? Ahora, tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí y decirles que este versículo que acabamos de leer es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Génesis 15, versículo 6. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Ok? Son unos versículos más importantes de la Biblia, porque no solamente nos muestra cómo tenemos que obrar con la duda, sino también nos muestra cómo es el camino de salvación. El camino de salvación. ¿Cómo funciona el camino de salvación? Se escucha la palabra de Dios, se cree la palabra de Dios y entonces Dios nos salva al darnos justicia. ¿Sí? Noten, es a través de la fe. Esto yo sé que ya lo saben. Si ustedes son cristianos y llevan un rato aquí, sé que ya saben, la salvación es por la fe. Pero es bien importante que nunca lo olvidemos y que siempre lo destaquemos. Y este es uno de los versículos más importantes al respecto. Aquí vemos nosotros que no es por nuestro propio actuar. En este caso, noten que Abraham no hizo como tal algo. Lo que hizo Abraham fue solamente confiar.
en el actuar de Dios, ¿sí? Entonces no es por nuestro actuar, es por el actuar de Dios y por confiar tú y yo en Él. Entonces es lo que observamos aquí y es por eso que tenemos que confiar nosotros en el Evangelio. Cuando lo recibimos, cuando nosotros tenemos esta palabra, tenemos que depositar nuestra fe en esta palabra. El apóstol Pablo, por eso va y la cita en Romanos capítulo 4, versículo 3, y establece a Abraham como un modelo de cómo es que se salva una persona al colocar su fe en Dios. ¿Ok? Ahora, regresando a nuestro pasaje, quiero que sin embargo noten que lo que hace también este pasaje es que nos recuerda que no solamente comienza nuestra salvación así, sino que también así tiene que ser con todas las partes de nuestra vida. No solo en el Evangelio tenemos que confiar con todas las partes de nuestra vida. Y ahí nos debería de confrontar un poco más, porque quizás tú ya sabes que confías en el Evangelio, pero ¿qué tanto confiamos el día de hoy en nuestro Dios para todo lo demás de nuestra vida? ¿Sí? Nosotros tenemos que confiar desde lo más pequeño hasta lo más grande de nuestra vida. Y entonces podemos terminar con esto. Básicamente, podemos terminar reconociendo nosotros que nos falta grandemente confiar en Dios. Y tenemos que reconocer entonces que esta fe que estamos viendo aquí no es una fe perfecta. La fe de Abraham y la fe de ninguno de nosotros es perfecta, ¿sí? Y esto se nota con Abraham solamente en el siguiente capítulo, porque el siguiente capítulo Abraham falla grandemente y aún se nota en los siguientes versículos, porque si ustedes checan el versículo 7, por ejemplo, Abraham todavía tiene una duda, ¿no? Abraham le dijo a Dios, yo soy el Señor que, perdón, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, por darte esta tierra para que la poseas. Y entonces Abraham le preguntó, oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? O sea, inmediatamente fue y una duda, ¿sí? Que la responderemos la próxima semana, ¿sí? Pero quiero que terminemos entonces con eso. Si no es una fe perfecta, ¿ok? Pero sí está una fe creciendo. Hay una fe que está aumentando aquí en Abraham, ¿sí? Y hay una fe que tiene que ser afirmada en ti y en mí para que veamos a Dios que es muy confiable y que esas dudas que tienes el día de hoy o que vas a tener el día de mañana, que puedas saber cómo pelear contra ellas y permanecer firme, viendo que nuestro Dios en verdad sí es muy confiable. Entonces quiero terminar básicamente observando que las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplieron. Y por eso sabemos que Dios cumple sus promesas. No solo estas, sino todas las demás. ¿Sí? Consideren las promesas, por ejemplo, que le dio a Abraham. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo. Y eso se cumplió. ¿Sí? En Génesis se nos dice, el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Si notan estos versículos, destaca muy grandemente, Dios lo había dicho, Dios lo había dicho, Dios lo había prometido, y fue en el tiempo señalado de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí Dios cumplió. Dios también le prometió a Abraham que Israel, el pueblo de Israel, iba a ser tan grande como las estrellas que había en el cielo. Y en Deuteronomio podemos observar también que esto se cumplió. El Señor, su Dios, los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud, dice. ¿Sí? Y Dios también prometió, eso ya es unos versículos después, que vamos a ver la próxima semana, que Israel estaría en Egipto como esclavos y que serían 400 años. Y entonces cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué creen que se dijo? El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los del ejército del Señor salieron de la tierra de Egipto.
entonces también se cumplió. ¿Sí? Todo esto sucedió porque Dios cumple sus promesas. Él tiene la iniciativa. Así que el día de hoy, hermano, hermana, no podemos dudar. Tenemos que decir, yo tengo un Dios confiable que me protege, que tiene una gran recompensa para mí, que es Él mismo. Si tengo alguna duda en mi vida, que sé que la tendré, Él me recordará su promesa. Puedo estar firme el día de hoy en la dificultad, en un mundo caído, y puedo estar firme para vivir para Él. ¿Va? Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y tú nos encuentras en nuestra debilidad. Y a pesar de que nosotros tendemos a olvidar tus palabras, tendemos a ignorar tus promesas, o tendemos a escucharlas con un corazón que no las cree del todo, Padre, que aún así tú tienes la paciencia y el amor para acercarte a nosotros, para volverlas a decir, para recordarnos que en verdad tú eres un Dios que cumple su palabra. Padre, ayúdanos para que el día de hoy no nos rindamos, sino que continuemos nosotros con esta vida que tú has trazado para nosotros, que podamos seguir con las pruebas que tú colocas delante de cada uno, que podamos tener éxito en ellas, que cuando fallamos o cuando decaemos en nuestro ánimo, cuando nos sentimos tristes o solos, Padre, que podamos recordar que tú estás aquí, que tu presencia es verdadera y que en verdad estás junto a nosotros mientras hablamos y mientras te oramos, Padre. Ayúdanos a depender de ti, a traer absolutamente todas nuestras dudas delante de ti, a entregártelas, a dejar que tú seas nuestro escudo y que a través de tu palabra podamos ser fortalecidos. Y aunque no cambien las cosas físicamente, aunque no cambien las cosas en nuestro día a día, que sí cambie nuestro corazón, que tengamos un espíritu que esté animado por tu palabra y de forma constante sepa que podemos confiar en ti. Tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple todas sus promesas y para el que nada es imposible, Padre. Ayúdanos a creer esas palabras. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto, hermanos. Pues eso sería todo lo del estudio del día de hoy. ¿Cómo ven?